A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es muy grato para nosotros entrevistar al doctor Ricardo Torres. Él es presidente del Museo de Historia de la Medicina y también del SECUME, del Centro de Cultura Médica. Sí, específicamente del Centro de la Cultura, Centro de la Cultura Médica del Ecuador. Una importantísima organización de la sociedad civil que ha precautelado, gestiona y tiene funcionando el museo, la biblioteca y el archivo documental y el jardín botánico de la cultura médica y también el jardín botánico, muy, muy importante. Le damos la más cordial bienvenida a Ricardo. Él se va a presentar porque no es una persona improvisada en materia, en estas materias. Y luego vamos a conocer tres cosas, básicamente, ¿no? Muy superficialmente, diría yo, porque no tenemos el tiempo que nos gustaría tener. Vamos a hablar sobre la historia del SECUME, el Centro de Cultura Médica. Vamos a hablar de lo que hay hoy día como consecuencia del trabajo fecundo que ha desarrollado esta organización y vamos a hablar sobre el futuro también, en pocas palabras. Vamos a hacer una segunda entrevista a Gustavo Dueñas, otro médico que ha estado al pie del cañón, siempre para conservar la cultura médica. Bienvenido. Muchas gracias. Estimado Ricardo, gracias. Comencemos entonces por establecer rápidamente, ¿no?, de forma sucinta, los hitos de cómo ha evolucionado el SECUME y este centro de cultura médica en el curso prácticamente de 44 años. Bienvenido. Muchas gracias, Walter, repito. Muy agradecido por esta entrevista. Pues el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana es una institución calificada como la representante de la cultura médica nacional. Esto está estipulado en el convenio que existe entre el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana y el Ministerio de Salud Pública, firmada en 1995. Pues el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana es una idea monumental
que la gestó el doctor Eduardo Estrella Aguirre a inicios de la década del 80 del siglo pasado. Eduardo Estrella, un visionario, un médico de gran importancia en el país por toda la producción que en su corta vida, pues murió a los 55 años, produjo y dejó un gran legado, no solamente en el campo de sus investigaciones, sino también en la construcción de este gran monumento a la cultura médica ecuatoriana, que es el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. Una vez puesta en escena en su mente la idea, pues Eduardo Estrella acude hacia las autoridades gubernamentales de ese entonces, hablo de los 80s, y expone el proyecto Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, tomando el monumento físico del Quito colonial, del patrimonio de la historia quiteña, que es el Hospital de la Misericordia San Juan de Dios. Estaba en ese entonces el Hospital San Juan de Dios en ruinas, porque acordémonos que se cerró en el tiempo de la dictadura militar de Rodríguez Lara y pasó al antiguo edificio de LEA, de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, que es el actual Hospital Pablo Arturo Suárez. Estaba en ruinas, digo, pues esto yo lo conozco porque también mi primer año lo pasé en algunas instancias en el Hospital San Juan de Dios antes de su clausura. Y pues ese edificio, Eduardo Estrella lo designó con el apoyo de las autoridades, como vamos a decir, para que se constituya en el lugar que acogiera este Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. Un paréntesis, Ricardo, a propósito de los lugares donde funcionó el Centro de Cultura Médica Ecuatoriana. Primero, hemos conocido que en poco tiempo estuvo en la Casa de la Cultura, luego pasó al San Juan de Dios y sobre esto quisiéramos referirnos más bien, cómo pasó, ¿no es cierto?, del Hospital San Juan de Dios, del anfiteatro, al antiguo Hospital Eugenio Espejo, al pabellón 5 exactamente. Por sí, favor. Es menester de todas maneras dar estos antecedentes. Sí, cómo no. Porque el Hospital San Juan de Dios, con su claustro sur, su claustro norte, sus patios, el osario y todas las instalaciones que se pueden ver ahí, que en área son unos 6,000 metros aproximadamente, era pues, como lo concibió el doctor Estrella, el lugar adecuado para que exista en ese lugar un centro de cultura médica en donde aloje al Museo de Medicina, justamente estaba designado según el proyecto en el claustro sur, salas para exhibiciones de otro tipo, conferencias y algunos otros lugares para que se instalen también sociedades médicas. Pues es necesario dar este antecedente, digo, porque en el transcurso del tiempo, luego el doctor Francisco Huerta Montalvo, ministro de Salud Pública, acogió con gran entusiasmo y se incluyó en el proyecto del doctor Estrella e hizo todos los trámites necesarios para que este proyecto se inicie con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo aportó la Casa de la Cultura Ecuatoriana? En el proyecto se había escrito que iba a aportar primero con documentación. Entonces, la Casa de la Cultura, el doctor Edmundo Rivadeneira, que era el presidente de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión en ese entonces, pues entregó un lote de 500 libros de medicina y con el respectivo, los respectivos autores y 1.500 revistas científicas al museo para que inicie pues el acervo bibliográfico del museo. En ese convenio con el ministerio y el doctor Estrella, pues se pensaba que debía
la Casa de la Cultura prestar el apoyo con un local. La Casa de la Cultura no pudo prestarse local y entonces pasa el museo a funcionar y se inauguró un 9 de marzo de hace 41 años en lo que fuera el antiguo anfiteatro de la Facultad de Medicina, creado en 1873 gracias al aporte científico intelectual de dos médicos franceses, Etienne Gairaud y Dominique Domecq, médicos franceses que vinieron gracias a la solicitud que hizo el presidente de la República de ese entonces, el doctor Gabriel García Moreno. Ese mismo local, pues que pertenecía a la Jefatura de Provincial de Salud de Pichincha, fue entregado para que ahí se inicie el Museo Nacional de Historia de la Medicina, donde en efecto se dio inicio y se empezó a recopilar todos los bienes patrimoniales que podían haberse dado. Y repito, gracias al apoyo del doctor Francisco Huerta Montalvo. En el año 83, el doctor Luis Arracín Dávila, médico también y pues ministro de Salud de ese entonces, mediante un acuerdo ministerial declara que el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana debe funcionar en el Hospital Antiguo de la Misericordia e instalar el museo tal cual como estaba previsto en el proyecto, bajo la dirección del doctor Eduardo Estrella y dependiente del despacho del ministro de Salud. Pues se fueron dando así las situaciones y los esfuerzos titánicos que hacía Eduardo Estrella para lograr haber cumplido hay un hito en hablando de Eduardo Estrella. Él consigue que en 1995 o 85, en el 83 hablemos se aprueben los estatutos del SECUME. Eso vamos a ir un poquito más adelante, ¿no? Ya. ¿Y por qué estamos dando estos antecedentes? Porque el proyecto que iba avanzando con la anuencia de las autoridades del Ministerio de Salud, pues, y también hay que mencionar las demoras en la restauración del antiguo Hospital de la Misericordia, por diversas causas, entre las más mencionadas, la falta de fondos, ¿no? Entendemos que en ese entonces se requería, por ejemplo, 23 millones de sucres para iniciar y luego un aporte mayor de 17 millones. En fin, como siempre, pues la salud y la cultura han sido descuidados en nuestro país y pues había muchas demoras. En el transcurso de todos estos trámites que hacía con mucha valentía y clarividencia Eduardo Estrella, pues ocurrió que uno de los ministros de Salud, ya una vez terminada la década del 80, el doctor de apellido Abad entregó el antiguo Hospital de la Misericordia en donación al ilustre municipio de Quito, en manos del alcalde de ese entonces, el doctor Maguad, para que ahí se instale lo que ahora es el Museo de la Ciudad, dejando al Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana sin el lugar patrimonial que le correspondía utilizar para seguir adelante con el proyecto. Es por esto que, entonces ya vamos a lo siguiente, que se reúnen, entre otros médicos insignes de este país, hombres honestos, como el doctor Eduardo Estrella, el doctor José Tomé Amador, el doctor Fabián Vázquez, este gran pediatra de la maternidad, el doctor Rodrigo Fierro, el doctor Gabriel Ordóñez, se me van los nombres, pero una veintena de insignes médicos, como digo, se reúnen para crear la Fundación Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. Es entonces que en 1995, en julio, en el mes de julio, el doctor Alfredo Palacios acuerda
la legalización del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana bajo la tutela jurídica del Ministerio de Salud Pública. Con los estatutos correspondientes. Con sus estatutos correspondientes que fueron aprobados unos meses más tarde. El inspirador fue Eduardo Estrella. El trabajo tesonero de Eduardo Estrella hizo posible seducir, diría yo, a diferentes médicos, fueron ministros de salud, como el doctor Francisco Huerta Montalvo, Luis Arracín, Alfredo Palacio, Plutarco Naranjo, Rodrigo Fierro, para que constituyan el SECUME. Así es. Hasta ahí quedamos, ¿no es cierto? Sí, también hay que añadir que pues... Y después fue ratificado este estatuto por el Ministerio de Cultura, o más bien dicho, pasó del Ministerio de Salud al Ministerio de Cultura. Fue así. Explícanos, por favor, esa parte. Este paso que se dio fue en el año 2000 o 2001, bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero luego del decreto que el gobierno de ese entonces expidió sobre las organizaciones no gubernamentales, entiendo que era el 013, en el que desaparecían de la faz del país las ONGs, entonces hubo que hacer todo una reingeniería de los estatutos, de la existencia misma de las organizaciones no gubernamentales, y fue entonces que por el instructivo de aquel decreto, pues el Ministerio de Salud tuvo que dar paso al traspaso del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana al Ministerio de Cultura, del cual nosotros gozamos de la tutela jurídica del Ministerio de Cultura. Perfectamente, ¿no es cierto? Lo dejamos al SECUME bajo la tutela jurídica, como bien has indicado, ¿no es cierto?, sí, del Ministerio de Cultura. Vamos a otro punto, para demostrar realmente que el SECUME nunca se ha dormido. El SECUME jamás siempre ha estado activo y sigue activo. Yo digo, tan activo como Johnny Walker. Así, caminando. Con el bastón de mando. Hablemos del hoy, del SECUME, del museo, de la biblioteca y del fondo documental. Primero hablemos del museo, lo representativo, lo simbólico que es para la cultura médica nacional. En efecto, el museo, pues, como ya lo dije hace un momento, se nutre de libros de medicina guardados en la biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y luego los fondos documentales que va recopilando el doctor Estrella de los hospitales, del San Lázaro, del psiquiátrico San Lázaro, que también dejó de ser hospital, del antiguo Hospital San Juan de Dios, de la maternidad antigua, de la maternidad vieja de allá del centro de Quito frente al convento de Santo Domingo, luego de la maternidad Isidro Ayora, pues inaugurada en el año de 1951, de la clínica del seguro, que recordemos estaba también en el centro de Quito y pues tenía también una gran importancia en el cuidado de la salud de los quiteños y de los ecuatorianos, de la asistencia pública, luego de que en tiempos del general Eloy Alfaro se decretó la ley de manos muertas y muchas de las propiedades, especialmente las haciendas que poseía el clero, pasaron al Estado, para que esas haciendas sean pues el sustento de los hospitales. De la sanidad también, fondos documentales, y del Ministerio de Salud. Últimamente yo pude rescatar una serie de documentos que estaban en una bodega que pues ya habían permanecido algunos años y que se logró llevar al museo para su cuidado.
Además de todas las donaciones que los médicos hemos dejado en el museo. En mi caso, pues yo he dejado una serie de fotografías antiguas de la medicina, de la práctica de medicina de inicios del siglo XX, como pudimos ver en el museo, esas magníficas fotos que las tomó el gran fotógrafo de Quito, Benjamín Rivadeneira. Hay una de 1905 que obtuvo un premio en Guayaquil a la fotografía, en donde está el maestro Guillermo Ordóñez en su sala de disección, el anfiteatro que, valga la pena decir, hay que recuperar para la medicina ecuatoriana y restaurar ese lugar como patrimonio de la medicina ecuatoriana. ¿Cómo vamos a olvidar un lugar en donde la medicina ecuatoriana tuvo la oportunidad de conocer la ciencia médica actual, la que los médicos franceses como Pinel, como el mismo Domecq y Gairó que vinieron acá, practicaron la medicina? Ese es un monumento importantísimo para la ciudad de Quito, para nuestro patrimonio, para nuestra memoria, para nuestra historia. Eso no se la puede de ninguna manera dejar en el olvido. Entonces el museo se va nutriendo de todo esto y da inicio en el antiguo anfiteatro, que entre paréntesis ocupó también Solca desde el inicio para la inicial, valga la redundancia, atención a los pacientes de cáncer. Tuberculosis. ¿No? Y de cáncer, no. Lea era para la tuberculosis. De Solca cáncer. para los enfermos de cáncer. De acuerdo. Y así pues el acervo del museo y el archivo del museo es muy importante. Ahí tenemos nosotros todos los libros de las historias clínicas de los hospitales de Quito, incluso también el dermatológico que se me estaba escapando. Y salvo un hospital que es del mismo Eugenio Espejo, el mismo Eugenio Espejo, que guardaba sus historias clínicas en uno de los pabellones, una vez que fue abandonado también por la construcción del nuevo Hospital Eugenio Espejo de la calle Gran Colombia, pues sufrió un incendio de mala intención, en donde desaparecieron las historias clínicas del Hospital Eugenio Espejo antiguo. Esto lo narra perfectamente la doctora Edith Martínez, que fue la primera médico directora del directora del Hospital Eugenio Espejo, y que es miembro del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana también. Así todos los médicos que conformamos este gran centro de la cultura médica ecuatoriana, importantísimo, y que, como bien dijiste, Walter, no ha dejado de trabajar, se han unido al Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, la Federación Médica Ecuatoriana, que es miembro institucional, la Academia de Medicina, que es miembro institucional, la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos, que entiendo en algunos de sus volúmenes, que publica volúmenes cada cierto tiempo, entiendo que en uno de esos también colaboraste tú, en el volumen número 4 que salió hace un par de años. Y así pues hemos realizado una serie de investigaciones históricas. Ahí podemos ver en el volumen 4 específicamente cómo se da a conocer a la ciencia histórica que el Hospital de la Misericordia no fue el inicial, no fue el primero de Quito, sino el de Nuestra Señora de la Antigua. Qué interesante lo que nos acaba de decir Ricardo. Él ha hecho un resumen del museo propiamente dicho, pero también de la biblioteca y de los fondos documentales que se encuentran para el servicio, ¿no es cierto?, de toda la comunidad científica y no científica. Este es un patrimonio del Estado ecuatoriano, preservado, gestionado por SECUME. Esto además, hablando de los fundamentos legales,
consta en la Constitución vigente, artículo 1, número 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del Ecuador, dice nuestra Constitución. SECUME son los custodios. Los guardianes permanentes de la cultura médica. Este es el significado de SECUME. Yo quisiera, para ir terminando esta interesantísima entrevista, que nos dijeras algo sobre el futuro, una síntesis de méritos, por ejemplo, entre el conocimiento, prácticas y saberes de la medicina occidental, de la medicina tradicional, que hemos tenido la oportunidad de presenciar con nuestros propios ojos. ¿Cómo se está constituyendo esa síntesis de méritos en términos históricos? Y esto como aporte a un sistema nacional de salud intercultural, el futuro, ¿no es cierto? La digitalización, en fin, ¿cuáles serían los aspectos que tiene previsto SECUME abordar en el futuro para seguir gestionando activamente, ¿no es cierto?, la cultura médica del Ecuador? Pues como bien acabas de tomar este artículo de la Constitución, estamos nosotros al cuidado del patrimonio natural, del patrimonio también de la medicina, de la historia del país, tangible, intangible. Y tú has sido testigo, porque estuviste en el Jardín Botánico, cómo nosotros hemos llevado, para que en el futuro tengamos un árbol de quina, hemos llevado plantas de quina a sembrar en el Jardín Botánico. Tenemos el pumamaqui en peligro de extinción. Estamos plantando las diferentes especies que pueden ser en el futuro inexistentes y que han servido para que la medicina y las personas, los enfermos, se sanen, pues también beneficiarios las generaciones venideras. Para el futuro hemos estado actuando con los diferentes grupos de alumnos que vienen de las diferentes facultades, tanto de enfermería como de medicina, biología y las otras de técnicas paramédicas, que van durante el año a visitar el museo. Hemos visto que el interés que toman entonces, fuera ya del estudio en el internet, cuando los alumnos van y miran y palpan y están cerca de los objetos que la medicina ha ido creando durante el tiempo, pues van poco a poco llegando a entender lo que fue la medicina y lo que quizás vaya a ser en el futuro. Lo que vaya a ocurrir en el futuro. Y seguimos Esto nos indican que se nos ha terminado el tiempo, esto ya lo preveíamos, ¿no es cierto? Se nos ha terminado el tiempo, pero yo me quedaría con algo central y fundamental. Acá no hay enemigos, no tiene por qué haber enemigos del SECUME. Sería una locura incluso, ¿no es cierto? El fascismo puede ser enemigo del Podría SECUME, ser ¿no es el cierto? fascismo, ¿no es cierto? Sí, o el del estalinismo. conocimiento, Ajá. de la sabiduría, de los libros. Sí. Pero en el Ecuador a veces hay equivocaciones, yo diría de buena fe, o de pronto de mala fe, pues. No somos perfectos en el mundo, ¿no? Lo cierto es que el SECUME es el Centro de Cultura Médica, custodio, guardián de lo mejor que ha ocurrido en este país, ¿no es cierto?, en materia de salud. Es guardián de toda la historia del árbol de quina, por ejemplo, solamente para ponerles un ejemplo, ¿no?, que fue descubierto por un indígena, entregado en la colonia a un sacerdote, que a su vez lo entregó al virrey del Perú para que sane su esposa, y luego se convirtió en el árbol que sanó al mundo. Yo con esta referencia quisiera dar por terminada esta entrevista e indicarles que próximamente vamos a conversar con otro directivo de SECUME, como es Gustavo Dueñas, secretario de esta gran institución
de nuestro país que preserva la cultura médica. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Gracias. Muchas gracias a Ricardo y a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica.